Bien, hola a todos. Yo soy Sol y, Yo soy Sebastián Muñoz. y tenemos hoy día a un invitado muy especial en esta nueva sección que va a ser Entrevistando en Cuarentena, Mauricio Basualto. Ahí Hola está. muchachos, ¿cómo están? Hola a todos, mucho gusto, muy contento de que me hayan invitado. Un saludo a todos así que aquí estoy, entero para ustedes. Y entonces, esta nueva sección vamos a intentar entrevistar a todos los miembros del grupo y quizás a algunos otros músicos. Y bueno, hoy día el primer invitado que tenemos va a ser Mauricio. Y bueno, eso, estamos muy emocionados, así que vamos a empezar con esta entrevista. Ya. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles fueron sus primeros acercamientos a la música? Los primeros acercamientos que tuve desde siempre tiene que ver con la radio, con escuchar radio. Cuando era niño, casi toda la gente que me rodeaba eran como mujeres. Mi mamá, mis tías, mis abuelas. Era como muy matriarcal mi comunidad. Como que mi contacto masculino era más con mi papá, con mis tíos, que tenía más que ver con ir al estadio, o ir al cine, o leer, o cosas así. Mi papá era muy aficionado a la música, como para escuchar música, pero en realidad era mi mamá, mi abuela y mis tías las que siempre tenían la radio puesta. La radio de la época cuando yo era niño, que era como la Inés de Suárez, por ejemplo, que es una radio que creo que todavía funciona. La antigua radio El Carbón de Lota, que también dejó de existir. Entonces era como una mezcla entre escuchar las noticias y la música que tocaban en la radio. Y yo era como muy faldero, de mi madre sobre todo, cuando era niño. Y mi mamá, no sé, pues planchaba las cosas que hacen las mamás y escuchaba radio. Y yo me acostumbré a escuchar música en la radio. Era como, me llamaba mucho la atención la música romántica, casi toda la música primera que escuché tenía que ver como con eso, y alcancé a tener recuerdos de lo que era la antigua nueva canción chilena, porque yo era niño en tiempo de la UP, o sea, en el tiempo de Salvador Allende ya tenía conciencia de ciertas cosas, y mis papás tenían una radio muy bonita que era como de madera, y escuchaban discos cuando hacían como bailongos o bailables o fiestas en la casa, malones que se llamaban en esa época, y mis papás siempre fueron de esa gente que dejaba que los niños estuvieran en contacto con los adultos, digamos, nunca nos dijeron, oh, vayan a acostarse o cosas así a mí y a mi hermana. Entonces yo como que crecí rodeado de escuchar mucha música. Mi papá tenía muchos amigos que eran muy fanáticos de la música y se fue generando como una costumbre en mí que siempre hubiera música presente. No había tele tampoco, entonces tampoco había muchas opciones, ¿cachai? O sea, la tele vino como después, la primera infancia fue así, y después yo cuando empezaron los cassettes, o se podía comprar un cassette, ya como mediados de los años 70, mi papá compró una radio cassette, la primera la de haber comprado como para el Mundial de Argentina, de haber sido como el año 78, yo como que la vida la ordeno así por los mundiales, porque me los veía siempre, era fanático, y, y así fue mi relación con la música, fue como muy, nunca, como que elegí algo en particular, salvo que tenía una tía y la señora que trabajaba en mi casa, que era mi nana Mercedes, escuchaba mucho un cassette que tenía de Los Ángeles Negros. Y me gustaban mucho las canciones, la orquesta, me acuerdo. También escuchaban algo de los Beatles, pero también en general mi papá escuchaba mucha música chilena. Le gustaba Víctor Jara, le gustaba, no sé, yo no tenía no me importaba tanto quiénes eran los artistas, me gustaba es que siempre hubiera música
en la casa. Así que mi relación con la música fue a través de la radio. Esa fue mi conexión con mi cabeza, era como ponía atención a la radio y me volvía loco escuchando música. Bueno, desde esos acercamientos a la música, eh, supongo que empezó el interés musical también, como el de hacer música, y en ese sentido, ¿en qué momento te empezaste a interesar como por la percusión como un instrumento eh, con el que al final el aprender batería y al final hacer como una carrera también con ese instrumento? En realidad el rollo que tenía con la batería o con la percusión propiamente tal, tenía que ver con que siempre me gustó, a pesar de que mi padre, mi papá no era una persona que estuviera de acuerdo con lo que pasó cuando vino el golpe y vino la dictadura, pero mi papá siempre fue o sea, es una persona, porque todavía está vivito y coleando, muy abierto de mente y nunca nos privó de nada, ni a mí ni a mis hermanos, siempre no, es una persona, un libre pensador, cree que cada quien tiene derecho a tener la mayor cantidad de alternativas de cosas. Entonces, mi papá cuando yo era muy niño nos llevaba, que era una de las pocas entretenciones que había, a ver tocar la orquesta militar, incluso en tiempos de Allende y después en tiempos de dictadura mantuvo la costumbre, que era los días domingos en el Orfeón de la Plaza, en el kiosco que está aquí en el centro. Y la orquesta tocaba, o sea, los milicos tocaban y tocaban bien bonito, música militar cuando llegaban marchando, y después era muy divertido porque se subían al kiosco y se ponían a tocar música popular un rato. Lo hacen hasta el día de hoy. El Orfeón de Carabineros, las bandas de música, no sé, de las Fuerzas Armadas, los marinos. Son músicos al final, o sea, de cuenta, ejercen una profesión de la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero para mí eran músicos que tocaban instrumentos, y a mí me enloquecía el señor que tocaba el bombo, como que para mí eran, y yo decía eran los tatanes, así lo llamaba a los músicos. Y mi papá me llevaba y marchaba con la orquesta cuando se retiraba, se iban marchando hasta Paicaví más o menos, se iban marchando por O'Higgins hasta como Paicaí, y yo marchaba detrás del señor del bombo hasta más o menos donde está, hasta que los caballeros dejaban de ser músicos, ¿cachai? Era muy chistoso verlos como que después se sacaban la ropa, se iban, no sé, y yo me iba con mi papá para la casa tranquilamente. Y también en la afición que tenía mi papá cuando éramos chicos por ir al circo. Y el circo, cuando yo era niño, vivía en el barrio La Virgen, no sé si lo ubican. Para la gente que es de Concepción el- es el barrio que queda detrás del Colegio Salesiano. Ah, Y para la gente que no es de Chile o de otras partes, es donde está la Virgen del Cerro, que en casi todas las ciudades relativamente grandes hay una Virgen en un cerro, donde se hace una procesión los 8 de diciembre, que para los fanáticos de la música ahora es como si celebraran a John Lennon, pero eh, yo vivía ahí en la Virgen, que era detrásito, y estaba todo el lugar del arzobispado, que hoy día hay edificios ahí, y ahí se ponían los circos y las atracciones mecánicas que se llamaban la FISA. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero los de mi edad se van a acordar. Entonces se ponía la Águila Humana, el circo del Tony Caluga, o algún circo argentino o mexicano que venía, y esto quedaba como detrás de mi casa, o sea, estaba mi casa y no sé, 100 metros, 50 metros más allá estaba el circo, y a mí me encantaba escuchar la orquesta, porque los circos antiguos eran con orquesta, era con batería, bajo, guitarrista, no existía la música envasada como ahora, que lamentablemente como que el circo yo creo que sería mucho más lindo con una orquesta. Y ahí yo siempre le ponía atención al baterista porque encontraba que era espectacular que alguien tocara ese instrumento extraño que cuando uno es niño no sabe lo que es, no lo entiende muy bien. Y cuando se empezaron a casar mis tías, obviamente los casamientos
incluso incluso hoy, se contrata una orquesta para el casamiento. Es muy fome ir a un casamiento que no tenga orquesta, tomando en cuenta que hoy en día la gente ni siquiera se casa. Entonces, Claro. antes el matrimonio era una cosa súper importante, entonces las fiestas eran con orquesta. Por ejemplo, cuando yo me casé había orquesta y hubo música y cosas. Y me acuerdo que en alguna vez de una fiesta de matrimonio de alguna de mis tías, que no soy capaz de acordarme de cuál, me di cuenta que el baterista, aparte de que tocaba con las manos, tocaba con los pies. Me puse por detrás de él y eso me generó, me enloquecí. O sea, cuando me di cuenta que, por ejemplo, el bombo lo tocaba con el pie, como que nunca se me hubiera ocurrido porque uno no sabe cuando es niño. Claro. Y eso debe haber sido como, no sé, el año 75, 76 más o menos, cuando todavía no podía salir solo a la calle, pero como que mi amor por la percusión viene como desde ahí. Ahí rayé la papa y empecé a tocar cosas en la casa, le pegaba a la olla de mi mamá, y tenía una abuela, mi abuela Inés, que está en el cielo, y que seguramente me está mirando ahora. Era como muy apañadora de cualquier tontera que uno se le ocurriera, y era muy hábil con las manos, ¿cachai? Entonces me construyó una batería de tarros, con tarros de nido, con palos, con ollas viejas, no sé cómo lo hizo para que pareciera una batería, y como que ahí empecé como a tocar, era muy chiquitito. Yo creo que, estoy casi seguro que tenía menos de 10 años, porque en la casa donde mi abuela vivía, como sacando las cuentas después, cuando yo le voy contando a mi hijo, pero también me gustaba mucho tocar guitarra y participaba del conjunto folclórico de la parroquia de mi población, que era la Costanera, que aquí estoy al frente de la Costanera. Yo vivía en los bloques que están ahí donde está el Mall Plaza Bio Bio. Ya. Ahí quedaba mi casa. Pasamos de vivir en una casa enorme a un departamento chiquitito, y ahí en la población la única posibilidad de entretenerse que había era o jugar a fútbol en el club deportivo, porque era en ese tiempo juntarse a otras cosas para los milicos era algo muy sospechoso y Claro. tenebroso, ¿cachai? Entonces había toque de queda, la vida era muy fome. Entonces la única opción que te quedaba como para poder tener amigos o conocer niñas, para poder como conversar, era participar de la parroquia, porque los curas en esa época fueron súper valientes y dejaron que los niños tuviéramos una infancia o una adolescencia, ¿no? Un En la desarrollo parroquia, y en cultural. la parroquia, claro, y se hacían cosas muy choras, se hacía una cosa que se llamaba eje, se participaba y había un conjunto folclórico, y a mí me gustaba tocar la guitarra, cantar y bailar, porque lo que más me importaba era como gustarle a las niñas, ¿cachai? Al final eso era todo. No había mucha instancia para conocer a niñas, porque yo estudiaba en un colegio como el Salesiano, donde habían puros hombres. Entonces, Claro. tampoco era tan fácil conectarse como ahora, que ahora uno pesca el WhatsApp y no sé, ¿cachai? Uno tenía que conocer a las personas. Entonces, me gustaba mucho porque bailábamos música chilota, el costillar es mío, no sé, la chuisca, la chucla, la majuana, pero Bien. tenía mucha onda como con tocar guitarra y cantar con un amigo mío que hoy es chef, que se llama Mar Saavedra, a quien le mando un gran abrazo. Y obviamente jamás pensé en que me iba a poder dedicar a la música, porque tenía súper claro que las baterías eran súper caras. Aquí en Chile, aquí en Conce existía una sola tienda de música que se llamaba Super Son, que quedaba ahí al lado del Cine Plaza. El Cine Plaza es una galería que el cine ya no existe, de hecho obviamente quedó Ya. ahí, fue un convento evangélico, después también viste que los evangélicos como que se apropiaron de todos esos espacios y después los abandonaron. Y esta sala quedaba al ladito y había una batería ahí en exposición, que alguna vez conversé con Iván Molina, con Pancho Molina y con algunos otros bateristas, y todos alguna vez cuando niños íbamos a mirar esa batería, que era como la única batería que había como para ir a mirarla. Y era como, vamos a mirar la batería, o sea, era como así de, oh, ¿y cómo será? Y no sé, y yo miraba el precio, que no tenía idea de plata, pero sabía que era algo muy, muy, muy caro, entonces nunca pensé que iba a tener la opción. Entonces obviamente traté de tocar la guitarra y cantar, pero mi amor por los tambores me fue ganando, me fue ganando, me fue ganando, hasta que mi papá, no sé cómo lo hizo,
porque de verdad, alguna vez le pregunté, hicimos un viaje a Santiago una vez a ver una y no nos gustó porque era como fea la batería, no sé, yo quería que fuera bonita, nada más, no sé, no sabía si sonaba bien o no. Y le compramos una batería al baterista de Holocausto, a quien también le mando un gran saludo. El Poroto, un tipo muy simpático que me vendió una de sus baterías, que era una batería Tama Swing Star del año 77, la cual ocupé hasta la culpa de los bunkers. Así que ese es como un resumen bien completo de cómo fue mi relación. Pero era como un amor incomprensible para mí porque me gustaba tocar batería. Porque era absolutamente anacrónico en esa época porque había, o sea, para empezar eran caras, no había cómo moverlas, sonaban muy fuerte. Yo vivía en un departamento chiquitísimo antes que nos cambiáramos a vivir a San Pedro. Todo el mundo alega cuando alguien toca batería, Sí. hasta el día de hoy. Es un instrumento que todo el mundo odia. Entonces era como muy raro, pero mi papá me dio en el gusto. Y lo único que me acuerdo que cuando me la compró me dijo, lo único que espero, me dijo, que si te vas a dedicar, dedícate con toda, como era mi papá, así como, si vas a hacerlo, hazlo bien y bla, 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 y todas esas cosas. Sí, el típico Porque era discurso de como cuando empiezas a tocar un instrumento. claro, y él era como muy como indulgente, pero al mismo tiempo súper exigente. Claro. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué efecto tuvo el contexto político de los 80 con la música que escuchabas en ese entonces? Si es que tuvo algún Todo el impacto. contexto. O sea, todos los que fuimos jóvenes en esa época tenemos el mismo recuerdo, creo yo. Vivíamos encerrados, así como ahora, como en pandemia. Hubo 10 años de toque de queda. Imagínate que aquí llevamos, ¿cuánto? 3, 4 meses y están todos enfermos los nervios. Imagínate, nosotros tuvimos 10 años en toque de queda, en dictadura, donde, digamos, no era como que el riesgo no era como que te fueran a tomar preso, sino que la dictadura fue muy fea, a la gente joven se le olvidó. Hay muchas series que cuentan cómo era vivir en dictadura. Yo soy bien como deslenguado en eso porque tengo muy malos recuerdos de cómo se comportaban los milicos, lo absolutamente prepotentes que eran. Claro. Pinochet era un señor asqueroso de ver en la tele. Y uno como que trataba de aislarse de todo esto, ¿cachai? Como que tu única opción era como o te ponías a leer o a escuchar música o a pensar en algo o a imaginar o te volvías loco porque no había redes sociales, no había computación, no había nada. O sea, tu única salida era que en tu mente empezaran a pasar cosas y empezaras a soñar y empezaras a buscar personas que tuvieran ciertos gustos parecidos a los tuyos, que les gustara hablar de cine o de cosas así. Era muy difícil porque a uno le daba como miedo hablar con alguien porque todo el mundo decía, oye, ese weón es sapo, ¿cachai? Claro. Eso era desde el colegio, ¿cachai? Sobre todo que uno también convivía con los compañeros que los papás estaban como a favor del gobierno, ¿cachai? Entonces, yo creo que la música, por lo menos para mí y para muchos de mi generación, fue como el salvavidas, como el antídoto a lo que sucedía, y ahí uno se refugiaba en los discos, en los músicos, y uno imaginaba cosas, y eso era mucho más bonito que lo que estaba pasando afuera. Además no había mucha tele porque era como el 4 y el 5 y se acabó la tele, ¿cachai? O sea, VHS llegaron hasta N después, entonces la única entretención era ir al cine, escuchar música o jugar fútbol, que era como prácticamente todo, o jugar a la bolita. No era como mucha, de hecho también se practicaba mucho juntarse en la esquina a conversar. Yo soy de la generación, y de hecho se me nota, y hubo una época en donde me daba un poco de vergüenza, que soy súper bueno para hablar porque era como la única entretención que teníamos cuando éramos chicos, era conversar con los amigos en la esquina. No había otra razón. Yo creo que los jóvenes de ahora son igual de conversadores, pero conversan así. ¿Cachai? Entonces, Sí. cuando alguien habla mucho, sienten como que, oh, este gallo habla mucho, pero cuando uno ve que están horas y horas y horas y horas, es lo mismo, con la diferencia de que Claro. antes uno conversaba, ¿cachai? Ujú. Entonces, como que para mí la música fue como mi manera de aislarme y de no, y decir, no me voy a volver loco con no le voy a creer a estos gallos, y porque esta cuestión algún día se va a terminar, y yo
voy a aprovechar el tiempo en meterme cosas en la cabeza que sean importantes. Y así que por lo menos para mí en ese tiempo la música significaba, era todo mi mundo. O sea, comenzaba y terminaba mi vida en eso, en la música. Y, perdón, una cosa como respecto a esa pregunta. Yo he escuchado mucho de mi mamá y de mis abuelos que estuvieron metidos en política en ese tiempo, que la música que se quería escuchar, que no estaba permitida, estaba censurada, venía como en cassettes, pero le ponían otro nombre, como tipo, no sé, Inti Illimani, en realidad le ponían, no sé, ZZ Top en la portada. ¿Te pasó eso Sí, alguna vez, como de encontrar un sí, po. cassette así? O sea, obviamente, además que escuchar música mira, es como bien, como raro imaginarse que habían personas que pensaban que escuchar música te podía hacer mal o te podía convertir en una persona muy mala si tú escuchabas a Víctor Jara o a Violeta Claro, o a Inti Illimani o a Silvio o a lo que fuera, ¿cachai? Los milicos eran tan hueones que le tenían miedo a los músicos, ¿cachai? O sea, claro. eran como, o sea, es como que yo tengo la sensación de que no podían ser más cobardes los buenos, ¿cachai? Le tenían miedo a los músicos, a un tipo con una guitarra, ¿cachai? Claro, ¿Qué es lo que te va a hacer un tipo con una guitarra aparte de pegarte un guitarrazo? O sea, claro, estos gallos andaban con una metralleta y le tenían miedo a un cabro que tocaba una guitarra. A mí me parece una cobardía, pero sí del porte de un buque, ¿cachai? claro. Entonces, yo siento que era como, pero era entretenido porque, por ejemplo, mi papá a mí me daba permiso para que yo escuchaba, por ejemplo, me acuerdo cuando, así siempre la cuento, porque cuando llegué con la cantata Santa María, y mi papá me dijo, ¿de dónde sacaste ese cassette? Yo le dije, oye, un amigo me lo prestó y toda la cuestión, y venía así como rotulado con otra cosa, como tú decías tú. Claro. Entonces me dijo, ya, te doy permiso para escucharla, pero puedes poner el volumen solo hasta aquí. Entonces, Claro. no me acuerdo si el volumen era 1,5 o 2, pero no más fuerte que eso. Así que había como que poner la radio y poner la oreja al lado porque no teníamos, yo no tuve audífonos hasta súper grande porque no había Claro. plata para comprar audífonos. Entonces escuchaba estas cosas, estas historias muy terribles, porque por ejemplo la cantata Santa María o el canto para una semilla, son Claro. cosas que cuando uno es niño no las entiende, pero sí encontrabas que eran súper lindas las obras. Por ejemplo, yo escuchaba a Violeta Parra y encontraba que las canciones eran lindas, escuchaba las canciones de Víctor Jara y encontraba que eran súper lindas. No sé cuál era el temor de que ¿qué le podía pasar a uno tan malo si uno escuchaba esa música? Claro. Pero corría todo bajo cuerda porque al final de cuentas los milicos hicieron lo peor que pueden hacer para los jóvenes, que es prohibirle las cosas. Claro. No hay nada peor que prohibirle a los jóvenes algo, porque no hay nadie más inteligente, ni más listo, ni más valiente que un joven a quien le prohíben hacer algo. Lo va a hacer Claro. más todavía. Lo vas a claro. Y todos hacíamos lo mismo, ¿cachai? O sea, incluso con el rock. Como que el rock era como un poquito más aceptado, pero no tanto, ¿ah? Como siempre sí, como que Led Zeppelin y eso que a mí nunca me gustó mucho, pero ponte tú, los Beatles también eran vistos así como porque John Lennon era como de izquierda, no sé. Era como raro, porque yo encontraba que los Beatles eran como pura alegría nomás, ¿cachai? Era como que me hacía mucho ruido, pero en mi caso, mi papá, por suerte, a nosotros nunca nos privó de escuchar música en la casa. O sea, nunca nos dijo, Claro. no. Dijo, hagan lo que quieran, pero cumplan las reglas, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con los Bunkers en los primeros años de la formación? Creo que después de lo que vivimos en diciembre del año pasado, que ya era una sensación que tenía como desde antes, cuando uno pasan tanto tiempo, pensando que pasaron 20 años, para mí fue como sobre todo como todo el comienzo, todo como sucedió, fue como hasta el momento, hasta aquí, salvo el nacimiento de mis hijos, todo es lo mejor que me ha pasado en la vida, creo yo. Fue como un viaje mágico increíble, conocerse con las personas indicadas. Cuando conocí a Mauri, por ejemplo, en la escuela de periodismo, después conozco a su hermano, que era un niño. Cuando yo lo conocí, yo ya era grande, tenía más de 28, 29 años cuando nos conocí. Mauri era más chico, Francis tenía, no sé, 14 años, y los López eran amigos de Francisco.
Esa era como la manera como los conocí. Era 3 niños y mi amigo Mauricio, que era bastante más joven que yo, estudiaba periodismo, y establecimos una amistad los dos muy de música. Creo que durante, no sé, un año hablamos de música y de mujeres y de nada más. Era como nuestro único tema en la vida, ¿cachai? Porque también lo Ujú. pasábamos súper bien, nos entreteníamos tocando la guitarra, soñando con hacer cosas, o todavía nunca pensamos que íbamos a formar los bunkers ni nada, entonces hubo una época donde nos conocíamos sin saber lo que iba a pasar después, ¿cachai? Era como una especie como de sentir como que había encontrado a alguien con quien podías pensar en hacer algo a futuro, porque Mauri tenía como el mismo rollo, como de que si te iba a dedicar a algo era como dedícate, pero dedícate con locura, ¿cachai? Y yo Claro, siento que para hacer lo que nosotros hicimos teníamos que estar un poco locos, como decía Fidel Castro, un poco de locura está bien, ¿cachai? Y nosotros fuimos claro. como muy locos en nuestras decisiones, pero muy cuerdos en nuestra disposición a dedicarnos profesionalmente al tiro. Prácticamente desde que empezó el proyecto, era como nuestra única, era lo único que hicimos. O sea, todos dejamos de hacer todo por dedicarnos a los bunkers desde el primer día. Fue una cosa muy loca de hacer. No es como que dijimos, ya, esta es nuestra entretención, así nos vamos a dedicar. No, no, era como que nosotros vamos a hacer los bunkers y vamos a hacer un grupo y nos va a ir bien y nos van a tocar en la radio. Y ¿cachai? Como que éramos un convencimiento, era como una Claro. especie como era como un mandato, ¿cachai? Entonces, todo eso convirtió en toda esa época en una época hermosísima, por lo menos en mi vida, porque yo tenía 30 años, 31 años ya cuando entré, y a estar con esta chiquillada tan virtuosa, o sea, imagínate ser amigo de Francisco de que era chico, ser amigo de Álvaro López o de Gonzalo, que deben ser de los dos mejores músicos que han habido en Chile. Creo que Álvaro es uno de los mejores cantantes que ha habido en la historia de Chile, ¿cachai? Gonzalo debe ser uno de los mejores bajistas que ha existido en la historia de la música en Chile. Y ser como que eran tus amigos, era como muy, para mí era como ya tarde, como porque era grande, entonces como que me mimeticé con ellos como jóvenes. Yo veo las fotos de esa época y siento como que ni se nota que había tanta diferencia de edad, como que todos nos Claro. volvimos una especie como de hermanos al final, porque como eran las dos parejas de hermanos, pesaban mucho, eran de mucho carácter ambos, todos, digamos, y yo también tenía mi carácter fuerte, pero como que nos entrelazamos como familia. Ese fue como el rollo. Entonces éramos como amigos, colegas, éramos hermanos, hacíamos todas y nos dedicamos a formar este grupo, que ahora es entretenido ver porque uno sabe lo que pasó, ¿cachai? Pero en ese momento fue como lo mejor que me podía haber pasado. Ya, ¿por qué tomaron la decisión de irse a México y cómo fue eso de ser las dos familias de que se van a México? En realidad fue como todas las cosas como todo lo que hicimos, como que todo fue sucediendo en realidad. Como que no me acuerdo que haya habido una reunión para tomar una decisión así como que, oh, vámonos a México. Lo debemos haber conversado cuando empezamos a ir, po. Tuvimos en una Jane Fonda de la Quinta Normal, eh, cuando tocábamos en ese tiempo con Álvaro, nos invitaba, éramos como un número estable de la Jane Fonda, y vinieron los Café Tacuba, 3 de los Café Tacuba. Vino Emanuel, Quique y Joselo. Y ellos nos vieron tocar en vivo. Eh, Nosotros así como, era como si nos estuvieran mirando los Beatles, ¿cachai? Claro. Y ellos tocaron con Álvaro y con los músicos, con su orquesta, y nosotros los veíamos a ellos, aprovechamos como de conversar. Fue muy como emocionante conocer a músicos de ese calibre, y ellos llevaron música de los bunkers a México. Y en México empezaron a programar el tema Ven Aquí, en una radio que se llama Reactor, Reactor 105. Es como una radio súper rockera que hasta el día de hoy sigue siendo una radio súper importante. Eh, Debe ser una de las radios de rock más importantes del mundo, yo creo. Son súper como secos, ¿cachai? Y empezaron a tocar nuestras canciones del disco Vía de Perro.
hasta que de repente nos llega una invitación, dicen, lo queremos invitar al Vive Latino de México y toda la cuestión, nosotros, digo que esta cuestión es el deseo, ¿cachai? No va a resultar. Y llegó la fecha, y era verdad, y viajamos a México a tocar al Vive Latino. El Vive Latino es un festival que en ese tiempo aquí en Chile no se hacían, estamos hablando de año 2006, nunca se habían hecho festivales tan grandes acá, no había habido, ahora uno dice, reggae, Lollapalooza o la Cumbre del Rock, todo. Y a la gente como que se le olvidó como que la música empezó a ser como muy, muy, muy popular hace no tanto tiempo. Entonces fuimos a tocar, nos pusieron en un escenario grande que era como el segundo, que era donde está la pista de carrera del autódromo donde se corre hasta el día de hoy el Gran Premio Fórmula 1 de México, y deben haber habido unas 30 o 40.000 personas, de las cuales nosotros pensábamos que iban a ver a Julieta Venegas, que obviamente así era, pero nosotros dijimos ya, y nos ponen después de Julieta, y antes tocó Joselo, tocó Julieta, y después veníamos nosotros, era como muy raro, nos pusieron como en un momento donde la gente estaba lleno ya, o sea, estaba lleno de gente, y nosotros pensábamos que, o sea, íbamos a tocar nuestros media hora o 40 minutos que nos habían dado, sin tener ninguna certeza de nada, porque fue como que llegar y van al Vive Latino, y nosotros no podíamos creer la cantidad de gente que había, y nos pusimos a tocar, la gente, antes de tocar la gente gritaba Los Bunkers, así como si nos conocieran, y era como, guau, parece que nos conocen, y tocamos Cura de Espanto, así que fue como al sacrificio, porque era como para hacer la prueba de sonido pero en vivo, y de ahí teníamos en el repertorio Ven Aquí, tocamos Ven Aquí, que la caga. De hecho hay un video donde sale eso, ¿cachai? Y fue tal la química que hubo entre la banda, sus canciones y el público mexicano, que empezó una relación de amor con el público principalmente, que se fue estableciendo súper rápido. Entonces, fuimos y tocamos un par de veces, pasaron unos meses, nos invitaron de nuevo, después pasaron otros meses y nos invitaron de nuevo, después nosotros nos fuimos a quedar un tiempo, y así como que nos fuimos mudando como de a poquito, hasta que de repente un día dijimos, chuta, estamos viniendo muy seguido, vengámonos a vivir un tiempo acá, veamos cómo nos va. Todos tuvimos que dejar a nuestra novia o mujer o los que estábamos casados en ese tiempo en Santiago, cosa que no era como del agrado ni de las niñas ni de uno tampoco, porque como que también irse a otro país es como, igual es bien loco ser inmigrante ahora, como que ahora que está tan de moda, es súper difícil llegar a otro lugar, porque en México lo único que tenemos en común es el idioma, pero también es otro país, otra realidad, hay que entender un montón de ciertos códigos, muchas cosas, y así vivimos, fuimos a vivir todos juntos a unos departamentos así como Friends, así como el departamento de Mónica y el departamento de Joy, ¿cachai? Así vivíamos algunos en un departamento, otros en otro departamento, y ahí estuvimos ya un par de meses, unos 2 meses creo yo. De hecho, mi mujer de esa época estaba embarazada, viajó embarazada a México. Llegó como de, no sé, 6 meses o 3 meses, pero ya estaba esperando guaguita cuando viajó como a quedarse, y ahí yo dije, ya, pues vamos a tener que venir, ¿no? Y ahí tomamos una decisión un día, fue así como, oye, ¿y si nos venimos a vivir? Ya, listo, pum, se acabó. Y como que cada uno buscó un departamento, una casa, pero como que las cosas fue así, como naturalmente se fue dando la idea de vivir y de estar allá. Estuvimos 9 años, casi 10, y fue una experiencia súper linda, que tuvo como todas las cosas en la vida, tuvo momentos maravillosos, momentos tristes, momentos bonitos, pero en general la experiencia de haber sido unos chiquillos que nos fuimos a vivir allá y haber estado allá durante una cantidad de tiempo, yo creo que para todos fue algo muy bonito. Después 3 nos devolvimos a Chile. Yo, por ejemplo, me volví a Concepción, fui bastante talibán, ni siquiera me volví a Santiago, sino que regresé a mi ciudad natal, que entre comillas siempre lo digo, porque para mí es la ciudad más bonita del mundo. Me vine porque sentía que como que mi ciclo en eso ya había terminado, por lo menos para mí.
Yo ya estaba grande, quería estar echaba mucho de menos estar con mi hijo, yo, principalmente, con mi otro hijo mayor que tiene 30, que hoy en día ya es periodista. Echaba mucho de menos esta cosa de la vida, de ser guaso, al final de cuentas, eso es. Soy bastante más guaso de lo que yo creía y bastante más mapuchón de lo que yo creo. Entonces, mi necesidad de ir al cerro, de ir a la laguna, de ir a pescar, de ir a darle comida a los patos en la U, o sea, todas esas como tonteras que podrían sonar, de cambiarlas por vivir en una metrópoli maravillosa como es Ciudad de México, pero para mí era letal la necesidad de volver. Pero el tiempo que estuvimos allá y que convivimos fue espectacular. Fue una experiencia también, así como te contaba, como de lo mejor que nos ha pasado. Así que la respuesta es como que en realidad nunca tomamos una decisión, porque nosotros nunca fuimos de ese tipo de personas. Es como lo mismo cuando hicimos ahora los conciertos de ahora. Fue como que, oye, deberíamos juntarnos a tocar, ¿qué pensáis tú? Sí, ya, listo, ya toquemos, listo, sacado. ¿Cachai? No hubo no hay tanta filosofía en nuestra manera. Somos bien impulsivos porque siempre hemos creído que las cosas tienen que ser así, pues, naturales. Sin tanto, si no, pues, si no es como cuando surge el amor, ¿cachai? Tú te enamoras porque te enamoras nomás. No hay una razón, no hay una explicación, las cosas suceden, nomás ahí en los búnkers las cosas sucedían, así era como que nuestra música le gustaba a la gente y eso generaba que teníamos la oportunidad de decidir hacer cosas, ¿cachai? Claro. Porque yo creo que si no le hubiésemos gustado a nadie, no habríamos ido a ninguna parte, ¿cachai? O sea, hacer una banda que no le gusta a nadie debe ser súper triste, creo yo. En relación como con México y bueno, el inminente como éxito que tuvo la banda en ambos países y también en bastantes países de Latinoamérica, ustedes empezaron cada vez más a hacer más giras y más tours por distintas partes de México y también de Chile. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo eran las giras con los bunkers? Pero más que como lo anecdótico, hablar de cómo era como el hecho de trabajar y moverse tanto de lugar todo el tiempo. También fue algo que se fue dando como de manera natural. Nosotros partimos desde el principio, tuvimos la fortuna de contar, como te decía yo, con el cariño de la gente como bien rápido. Nosotros ya como al año de estar tocando en Santiago ya hacíamos giras chiquititas, en camioneta, andábamos en una van con Don Manuel, que era una van así como de colegio, con un carro. Y ahí recorríamos, fuimos hasta Iquique en esa camioneta. No fue siempre así en bus, en avión, esas cosas. Siempre fuimos patiperros, creo yo. Como que también como nunca ninguno había viajado tanto y ninguno había soñado como con vivir este como viaje musical. Y todos éramos muy fanáticos de los Beatles, teníamos súper claro que la mejor manera de hacerse popular en un país como Chile es salir a tocar a provincia. Ir a tocar no solamente, o sea, romper esa cosa como de tocar en Conce, Valpo, Viña, ¿cachai? Sino que, no sé, ir a Taltal, a Coyipulli, no sé, ¿cachai? A Copiapó, ¿me entiendes? Como que siempre el grupo tuvo la necesidad como de ir a tocar al Chile profundo, al verdadero Chile en realidad, ¿cachai? Entonces, siempre fue un anhelo para nosotros y las giras fueron siendo cada vez más largas. Al principio duraban una semana, después duraban 2, después duraban un mes, después duraban varios meses, y al principio eran en camioneta, después eran en bus, después eran en avión, ¿cachai? Como que todos los formatos de gira lo pasábamos bien, éramos buenos amigos en general, formamos un crew también, una familia grande que nos acompañó durante mucho tiempo. De hecho, Conejín, Anthony, varios de nuestros ingenieros de sonido, Leo, Chalo, don Gerardo que acaba de fallecer, no sé, Pablo Koala, gente que estuvo con nosotros desde el comienzo. Uno empieza a vivir como como en una familia, o sea, empezáis como el bus es tu casa, andáis con una maleta y andáis lejos de tu gente, pero andas haciendo tu trabajo, porque al final eso es lo que es. Y afortunadamente donde íbamos a tocar, o donde instalábamos nuestras cosas,
llegaba gente a vernos, ¿cachai? Lo que hacía que nos daban más ganas de salir a tocar. Entonces, las giras eran súper planificadas, bastante tranquilas dentro de lo que yo he sabido de otro formato, y tratábamos de tocar lo máximo posible. O sea, si podíamos tocar todos los días, y genial. Si tocábamos día por medio, genial. Y de repente, cuando estábamos un poco cansados, pedíamos un día libre para quedarnos en algún lugar. Y ahí era súper lindo porque aprovechábamos de salir a pasear, como ir a la plaza, que a mí me gustaba mucho hacer eso, como, no sé, ir a lustrarme los zapatos o comprar el diario local. Los recuerdos que tengo de la gira son súper lindas porque en general los bunkers son todos cabros súper buenos y súper como de mente muy activa, entonces veíamos muchas películas, leíamos mucho, los hermanos Durán jugaban mucho ajedrez, tocábamos mucho la guitarra arriba del bus, hacíamos como fiestas arriba del bus, pero con guitarra, ¿cachai? Era como tocar, además encima que nosotros teníamos como una afición muy bonita de tocar guitarra y era como que no toquemos, a ver, era como que no toquemos tal canción de los Beatles, sino que toquemos Rubber Soul y lo tocábamos completo, de principio a fin, ¿cachai? Era como, nuestro fanatismo era como, y era algo que hacíamos desde antes, ¿eh? Era una costumbre que había de los cumpleaños, desde antes de los bunkers, tocar discos enteros, de los Beatles sobre todo. Así que lo pasábamos bien, en las noches conversábamos, se daba mucho para escuchar música, viajar por Chile también fue maravilloso, recorrer todo el país, sentir que tengo la fortuna de conocer prácticamente el 90% del país, ¿cachai? Y que la música me haya llevado a tantas partes, por Chile, por Latinoamérica y todo, lo considero como un regalo, como una bendición, como algo que siento como algo que me lo gané y siempre traté de hacerlo lo mejor posible en el escenario, entregando todo, yo creo que todo era muy igual, y nunca hubo muchos problemas en la gira, lo pasábamos bien, era una bonita experiencia, era entretenido, lo pasábamos bien. Yo creo que cuando nosotros empezábamos a pasarlo mal, ahí como que ya la cosa se ponía complicada. Claro. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de proyectos ahora tienes ¿Ahora? en Concepción? Bueno, ahora en pandemia los proyectos se fueron a las pailas. Yo había cambiado de rubro el año pasado, conocí a una niña que era chef, que tenía un café. Yo era profesor de batería en el Artistas del Acero, que es un centro cultural, para los que son de Conce, todos saben quién es, para los que son de otras partes, es un centro cultural que pertenecía a la siderúrgica Huachipato, que es uno de los centros culturales más antiguos en Concepción, y trabajaba en ese lugar, daba clases de batería, de un taller que yo inventé porque no quería enseñar el formato clásico de batería con partitura, sino que quería que la gente que viniera, o sea, que llegaran a mí todos aquellos que querían tocar batería chilena, ¿cachai? Entonces lo que yo hago se llama taller de batería chilena, ¿cachai? Y como que todo el mundo entiende de qué se trata, porque muchos niños quieren tocar canciones de los Jaivas, de los Prisioneros, de Lucibel, ¿cachai? Entonces como que les enseño rock and roll, cumbia, cueca, como que tocar de todo un poco, ¿cachai? Como que eso es lo que yo hago. Y cuando conocí a esta otra niña, a esta otra chica, que es con la niña con la que estoy viviendo ahora, ella es chef y tenía un café. Y me fui al café, que se llamaba El Dolce, y aprendí la pega de barista. No sé si ustedes saben lo que es el personaje que prepara el café, en la máquina análoga del café. Y tenía ese trabajo y yo preparaba los cafés y atendía gente. Era como bien bonito y estaba como muy entusiasmado con eso cuando vino el estallido social. Y nosotros quedamos prácticamente aquí en Concepción, el café quedaba bueno, los que saben aquí, todo el centro del estallido fue en los tribunales de justicia, que es el centro de la ciudad. Bueno, el café quedaba como a 2 cuadras de ahí, y yo me fui a vivir al edificio Tucapel, que está ahí al frente entonces viví el estallido social, como decía Álvaro, viví la masacre sin saber por qué. Estuvimos ahí, y obviamente nuestro negocio se fue a las pailas. Tuvimos que cerrar
más o menos en febrero, concesionamos el café. Yo iba a volver a hacer clases y a hacer un montón de otros proyectos que tenía pensado y a volver a trabajar en cosas que me quedaron pendientes de un proyecto antiguo que había hecho de Violeta Parra. Entre medio de eso estuvo el regreso con los Bunkers, los 2 shows que se hizo, que fue súper bonito. Estaba empezando a trabajar en un documental sobre la historia de la batería en Chile, que también quedó ahí medio truncado porque obviamente ahora no se puede hacer nada. Y después cuando íbamos a empezar como las cosas nuevas, vino la pandemia. Y en pandemia lo que he hecho es dedicarme a las clases de batería online. Y todo lo demás quedó stand-by como todo, como la vida de todos nomás, porque quedaron los proyectos ahí. Así que ahora a lo que estoy dedicado es a tratar de, digamos, de llevar este tiempo lo mejor que se puede, cuidarme mucho y trabajar online, que ha sido como entretenido. Compré una batería que la había comprado justo antes, una batería Roland electrónica, lo que te permite hacer clases online, ¿cachai? Porque no metes tanto ruido, es más fácil de conectar con otro artefacto, más fácil la comunicación. Así que me dediqué a eso y espero seguir dedicándome a eso. Me gusta mucho hacer clases de batería, me va bien. Tengo hartos alumnos, pero también quiero volver al negocio de la gastronómico porque me gustó mucho. Además, tengo la idea de dedicarme al café de nuevo. Me gustó mucho el rollo de ser barista, de preparar café, de servirle café a la gente. Me gustó mucho, encontré como un trabajo súper noble, lindo, entretenido, como servirle un mocachino, por favor, y prepararlo, y ¿cachai? Claro. Me gustó mucho eso, así que creo que voy a seguir en eso. Tengo las intenciones de no dejar botada esa beta. Creo que me gustó mucho el trabajo la parte gastronómica. Bueno, y como mi actual compañera es chef, ella terminando todo esto va a volver a eso, entonces como que esos serían los proyectos. Por ahora lo importante es estar bien nomás. Claro.